Pruebas semiológicas de hombro. Prueba de NIR. El examinador estabiliza la escápula mientras eleva pasivamente el brazo del paciente en flexión con el hombro en rotación interna. Esta maniobra detecta el pinzamiento subacromial que puede indicar una tendinitis del manguito rotador o bursitis subacromial. Prueba de Hopkins-Kennedy. Se coloca el brazo del paciente en flexión de 90 grados en el hombro y el codo y luego se rota internamente el hombro. Esta maniobra ayuda a diagnosticar el síndrome de pinzamiento subacromial. Prueba de Hope. Con el brazo en abducción de 90 grados y en rotación interna, el paciente intenta resistir una fuerza descendente aplicada por el examinador. Esta prueba evalúa la integridad del músculo supraespinoso, parte del manguito rotador. Prueba de Jergason. Con el codo del paciente en flexión a 90 grados y el antebrazo en pronación, el paciente intenta supinar el antebrazo contra resistencia. Esta maniobra detecta la inestabilidad del tendón del bíceps en la corredera bicipital o una tendinitis bicipital. Prueba de Speed. Con el brazo en extensión, el codo extendido y el antebrazo en supinación, el paciente intenta flexionar el hombro contra resistencia. Esta maniobra evalúa la tendinitis del tendón largo del bíceps. Prueba de aprehensión. Con el paciente en decúbito supino, se coloca el brazo en abducción y rotación externa, aplicando una ligera fuerza anterior en la cabeza humeral. Esta maniobra detecta inestabilidad anterior o predisposición a luxaciones anteriores del hombro. Prueba de O'Brien. Con el hombro en flexión de 90 grados y rotación interna, el paciente resiste una fuerza descendente. Luego se repite la prueba con el brazo en supinación. Esta prueba identifica lesiones del labrum superior. El dolor al realizar la prueba con rotación interna y disminución al rotar en supinación sugiere una lesión del labrum superior. Prueba de Gerber. El paciente coloca la mano en la espalda a nivel de la escápula contralateral e intenta alejarla del cuerpo contra resistencia. Esta maniobra evalúa la función del músculo subescapular, parte del manguito rotador. Prueba de Apley. El paciente intenta tocar la escápula contralateral por detrás, primero por arriba, en abducción y rotación externa, luego por abajo, en abducción y rotación interna. Esta prueba nos ayuda a medir la movilidad global del hombro, incluyendo abducción, aducción, rotación interna y externa. Prueba de Crank. Con el brazo en abducción de 90 grados y rotación externa, se aplica una compresión axial en el eje del húmero mientras se rota el brazo. Esta maniobra detecta lesiones del labrum glenoideo, como desgarros. Maniobras semiológicas de codo. Prueba de Cosen. Con el codo extendido y el antebrazo en pronación, el paciente realiza una extensión resistida de la muñeca. Esta diagnostica la epicondilitis lateral codo de tenista, que se manifiesta como dolor en el epicóndilo lateral. Prueba de Mill. Se extiende pasivamente el codo y se pronuncia el antebrazo, mientras se lleva la muñeca a una flexión masiva. Esta evalúa la epicondilitis lateral, causando dolor en el epicóndilo lateral si es positiva. Prueba de Tinel. El examinador golpea suavemente el nervio cubital en el surco del nervio cubital en el codo. Esta detecta la irritación o compresión del nervio cubital caracterizada por parestesias en los dedos anular y meñique. Prueba de valgus varus stress. Se aplica una fuerza en valgo hacia afuera o en varo hacia adentro con el codo en ligera flexión. Esta evalúa la integridad de los ligamentos colaterales medial valgus y lateral varus del codo. Prueba de Maudsley.
Se pide al paciente que extienda el dedo contra resistencia con el codo extendido. Esta maniobra también evalúa la epicondilitis lateral, produciendo dolor en el epicóndilo lateral si es positiva. Prueba de flexión del codo. Se pide al paciente que flexione ambos codos completamente durante 3 a 5 minutos. Esta evalúa la compresión del nervio cubital en el codo y la aparición de parestesias en el trayecto del nervio sugiere neuropatía cubital. Maniobras semiológicas de muñeca. Prueba de Falling. Se pide al paciente que flexione ambas muñecas al máximo y mantenga esta posición durante 60 segundos. Esta evalúa el síndrome del túnel carpiano. La presencia de parestesis en los dedos inervados por el nervio mediano es positiva. Prueba de Tinel. El examinador golpea suavemente el nervio mediano en el túnel carpiano. Esta detecta la irritación o compresión del nervio mediano en el túnel carpiano con parestesias en los dedos pulgar, índice y medio. Prueba de Finkelstein. El paciente cierra el puño con el pulgar dentro de los dedos y luego flexiona la muñeca hacia el lado cubital. Esta evalúa la tenosinovitis de Kerbein, que afecta los tendones de abductor largo y extensor corto del pulgar. Prueba de Allen. Se comprimen las arterias radial y cubital del paciente, luego se libera una arteria mientras el paciente abre y cierra el puño, y se observa el llenado de la mano. Esta maniobra evalúa la permeabilidad de las arterias radial y cubital, importante antes de procedimientos como la punción arterial. Maniobras semiológicas en la cadera. Test de Over. Paciente en decúbito lateral sobre el lado no doloroso. Flexionando la cadera, se toma la cresta ilíaca y se sujeta la pierna en flexión de rodilla. Abducción, extensión y aducción. Valora la tensión de la fascia lata y la cintilla isquiotibial. Test de Yeoman. Paciente en decúbito prono, se flexiona la rodilla 90 grados, se estabiliza la zona de la pelvis y se extiende la cadera. Valora la articulación sacroiliaca y el ligamento sacroiliaco anterior. Test de Eli. Paciente en decúbito prono, se palpa las espinas ilíacas posterosuperiores y se flexiona la rodilla. Se fuerza a la flexión. Valora el recto femoral. Test de Kendall. Paciente en decúbito supino con las piernas colgando de la mesa. Se le pide al paciente que lleve su rodilla a su pecho y la sostenga. Si la pierna colgante está flexionada y no puede permanecer en flexión, entonces habría una contractura, indicaría positivo. Valora el músculo recto femoral. Test del piriforme. Paciente en decúbito lateral, se lleva la pierna flexionada, se fija la pelvis y aplica presión bajo la rodilla. Indica dolor, entonces es positivo. Valora al músculo piriforme. Test de Phelps. Paciente en decúbito prono con las piernas extendidas. Se realiza una abducción pasiva de la cadera y una flexión a 90 grados. Si lo lleva su cadera aún más en abducción, es positivo. Valora la contractura del músculo gracilis. Test de labrum. Paciente en decúbito ventral. Se flexiona la cadera, realiza una rotación externa y luego una abducción. Luego sigue con una rotación interna, aducción y extensión. Valora el desgarro del labrum anterior. Maniobras semiológicas de la rodilla. Test de estabilidad rotuliana. Paciente en decúbito supino. Se colocan 2 dedos pulgares intentando desplazar la rótula hacia lateral. Es positivo si siente una inminente luxación. Test de McMurray. Paciente en decúbito supino. Se sujeta el talón con una mano y la otra se utiliza el pulgar e índice, flexionando así la rodilla en 90 grados. Se realiza una rotación externa, luego se presiona en dirección axial. Se repite en rotación interna. Es positivo si indica dolor o bloqueo articular. Test de Payer. Paciente en decúbito supino. Se palpa la rodilla y con la otra mano se sujeta el tobillo y se hace flexionar de forma masiva. Luego se realiza una rotación externa tibial y abducción. Valora el estado de los cuernos posteriores de los meniscos interno y externo. Test de Moragas. Paciente en decúbito supino. Se realiza la posición de 4, se toma con el pulgar, el tobillo y la otra mano se coloca en la rodilla. Luego se extiende. Es positivo, se indica dolor. Valora la lesión del menisco lateral de la rodilla.
Test de cajón anterior o de Slocum. Paciente en decúbito supino, la rodilla 90 grados. Se coloca las manos detrás de la rodilla, se ejerce una tracción hacia anterior. Es positivo si aumenta la traslación de la tibia hacia anterior. Test de cajón interno. Paciente en decúbito supino y la rodilla flexionada a 90 grados. Se hace una discreta rotación y se empuja la tibia hacia atrás. Si la tibia se va hacia atrás, es positivo. Test de Lachman. Paciente en decúbito supino. La mano en la parte distal del fémur y la otra en la parte proximal de la tibia. Se realiza una tracción. Es positivo si indica desplazamiento anterior de la tibia. Valora el estado del ligamento cruzado anterior. Test de Lemaire. Paciente en decúbito supino. Se agarra el tobillo, se extiende y se realiza una rotación interna. La otra mano se debe colocar debajo de la rodilla de modo que permita dejar que se relaje y se flexione. Es positivo si indica luxación anteromedial de la tibia, valorando así el ligamento cruzado anterior. Test de luz. Paciente en decúbito supino. Se sostiene la pierna y la rodilla, se hace una rotación externa y luego se flexiona 90 grados. Es positivo si indica una subluxación anterior, valorando así los isquiotibiales. Maniobras semiológicas de tobillo. Maniobra de Thompson. Paciente en decúbito prono, con los pies colgando. Se comprime fuertemente la musculatura de la pantorrilla. Si hay transmisión, habrá una flexión plantar pasiva, valorando el tendón de Aquiles. Prueba de Simond. Es similar a la anterior, con la rodilla en 90 grados. Prueba de inestabilidad lateral externa e interna. Se hace sujetando con una mano la pierna y la otra el retropié, haciendo una supinación, una pronación forzada. Si hay una lesión de los ligamentos externos, veremos que hay bostezo o un chasquido. Prueba de inestabilidad anteroposterior. Aquí se realiza con el paciente sentado, con las piernas colgando y el explorador sujeta la tibia con una mano, mientras que con la otra tira del talón hacia adelante. Si hay una luxación del ligamento peroneo astragalino anterior, habrá un chasquido o un bostezo.